Bueno, vamos a empezar por el primer ponente, es el doctor Bertolín Guillén, investigador independiente, y su ponencia tiene por título Fibromialgia y salud mental. Pues nada, sin más dilación, cuando usted quiera. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Vamos a hablar de la fibromialgia. La fibromialgia tiene varias definiciones. La primera es de 1990 del Colegio Americano de Reumatología y hablaba de decir lo que tenía que decir. En el diccionario de la Academia Española de la Lengua también se menciona la fibromialgia y se dice lo que coloquialmente se entiende por fibromialgia. Y luego, lo más importante, lo que más nos interesa a nosotros es que la OMS, a través de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que le editó la última versión en 2022, con la versión actual de 2024, pero basada en la publicada en 2022, establece la fibromialgia, dice que es un dolor generalizado, crónico, difuso, que afecta a un mínimo de 4 de 5 cavidades corporales, entendiendo por cavidades corporales cabeza, tórax, abdomen, pelvis y extremidades, y que se acompaña de bastante malestar emocional o discapacidad funcional. Estamos hablando, pues, de dolor crónico. El dolor crónico es, tengámoslo presente, una experiencia sensorial, por supuesto, me duele, pero también es una experiencia emocional. A mí me duele lo mismo más que a ti o menos que a ti. El dolor es el mismo. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que con un manguete de presión para tomar la tensión arterial nos aplican a unas cuantas personas la misma presión arterial, a todas. Y preguntamos, ¿cuánta presión arterial o cómo has sentido tú la presión en tu brazo? Uno te dirá, insoportable, otro, apenas nada, otro, me ha hecho cosquillas, otro, podía haber sido mucho más, etc. 10, sufridores de la misma presión tienen 10 vivencias distintas y la presión era la misma para los 10. Por lo tanto, la experiencia es sensorial, por supuesto, pero también emocional. Tiene que ser, para ser dolor crónico, de más de 3 meses de duración y, recordemos, lo repetiremos varias veces, tiene que haber una serie de factores biológicos, una serie de factores psicológicos, una serie de factores sociales, familiares, situacionales, ambientales, etc. Dentro del dolor crónico, que puede ser debido a múltiples causas, está el dolor crónico primario. ¿Primario qué quiere decir? Primario, es que si lo acerco mucho, sí, luego aparecen ruidos raros. Bien. Primario, ¿qué quiere decir? Que no es debido a ninguna causa conocida que podamos explicar. Una infección, un traumatismo, un accidente, y a eso que tenemos dolor, que es verdadero, como no podemos asignarle una causa, una etiología o una explicación de por qué tengo dolor, le llamamos dolor primario. El dolor primario puede afectar a una región o a varias regiones y implica una angustia emocional significativa, ansiedad, ira, frustración, decaimiento anímico y una cierta discapacidad funcional que puede ser mayor o menor. La fibromialgia es, recordemos, dolor generalizado, no es dolor localizado en una zona anatómica, hablamos de 4 de las 5 regiones anatómicas del cuerpo, difuso o impreciso y crónico. Estas 4 características son las que definen la fibromialgia, según la Clasificación Internacional de Enfermedades. Está asociado generalmente con factores psicosociales o a veces no hay factores psicosociales, pero a veces sí, porque me han despedido, porque me he separado y justo desde que tuve un percance y me separé, pues entonces tengo un dolor crónico. Puede ser que lo encontremos y puede ser que no. Alternativamente a la severidad, hay otras consideraciones a tener en cuenta, es que puede haber angustia leve, moderada o grave asociada a la fibromialgia o puede no haber síntomas emocionales o angustiosos vinculados. Los síndromes dolorosos, vamos a hablar ahora de los síndromes dolorosos nociplásticos persistentes. ¿Qué quiere decir nociplástico? Nociplástico es una palabreja de uso técnico que puede servirnos para describir lo que no tenemos una evidencia causal o fisiopatológica
y a eso le llamamos nociplástico, a diferencia de neuropático, que es cuando tengo un accidente, un traumatismo, una fractura y me duele el brazo o la pierna, porque lógicamente es debido a esto que lo ha causado. Pero nociplástico quiere decir que es de causación desconocida y de fisiopatología desconocida, según la comunidad científica internacional. ¿Qué caracteriza a estos síndromes dolorosos nociplásticos, es decir, no neuropáticos, persistentes como la fibromialgia? Pueden ser localizados o generalizados. La fibromialgia es generalizada, pero podría ser un dolor localizado nociplástico, que no sería fibromialgia. Ostentan fisiopatologías, es decir, explicaciones de por qué tengo el dolor, que son desconocidas en gran parte, y que a menudo se asocian, se superponen o se solapan con verdaderos dolores neuropáticos debidos a una lesión, un accidente, un traumatismo, que está claro que tengo dolor porque me he fracturado el brazo. Las intervenciones y tratamientos multidisciplinarios son la norma porque, debido a que hay factores biológicos, sociales, psicológicos implicados, pues naturalmente el abordaje tiene que ser también multidisciplinario. Si solo nos limitamos a dar antiálgicos porque tengo dolor, pues eso es una cosa parcial, o una intervención psicológica cuando tengo dolor, o necesitar una intervención médica, un diagnóstico diferencial, etc. Por lo tanto, tiene que haber una intervención pluridisciplinar. El dolor generalizado crónico, por tanto, implica la participación de psiquiatras, de psicólogos y de ayudas de cualquier persona, el compañero, el amigo, el familiar, el socio, el colega, aunque no sea ni psiquiatra, ni psicólogo, ni sea reumatólogo, pero que pueden sernos de gran utilidad, como por ejemplo asociaciones como esta. Los síndromes nociplásticos, recordemos que es un término mecanicista que no debiera ser usado coloquialmente porque sería un poco presuntuoso, implica que debe estimarse que cuando hay un dolor que catalogamos como nociplástico es porque hay una causación psicobiológica, psicosomática, porque no podemos explicarlo de otra manera. Por lo tanto, hay factores biológicos, pero también hay factores no biológicos. Y esto hace que la complejidad del síndrome sea considerable. El dolor generalizado crónico generalmente es nociplástico o por nocicepción alterada. Esto nos refiere a el síndrome de sensibilización central que antes he aludido en la presentación. Y el dolor generalizado crónico fue ratificado en 2020 por la Asociación Internacional de Estudios para el Dolor, que ya lo describió y lo tipificó en 2017 y lo ratificó en 2020. El dolor generalizado crónico, de cualquier naturaleza, sea nociplástico o neuropático, es de gran importancia en lo que afecta a la salud mental. ¿Por qué? Porque es omnipresente, está en todas partes. Y segundo, porque hay una influencia recíproca entre la personalidad de cada sujeto, por muy normal que sea. Este sujeto es normal y tiene facilidad para tener dolor crónico, este sujeto es tan normal con el primero y no tiene esa facilidad, este es hipersensible, este no lo es, por lo tanto está influido con una influencia interactiva recíproca con la personalidad del sujeto, si es normal, y por supuesto no digamos si hay patología mental del comportamiento o del neurodesarrollo, tal como la clasifica la Organización Mundial de la Salud, pues la prevalencia de dolor generalizado crónico es mucho mayor. Los rasgos de la personalidad a los que hemos estado aludiendo pues son los que influyen también en el desarrollo de la expresividad o de la reactividad que tengo al dolor. Porque el dolor, como decíamos con el manubrio de la presión arterial hace un rato, pues puede ser objetivamente el mismo para distintas personas, pero ser vivenciado de forma distinta por cada una de las personas. ¿Qué rasgos en la personalidad normal no patológica pueden hacer más susceptible o vulnerable a la persona a experimentar un dolor crónico generalizado? El ser temeroso, hablamos de gente normal, pero este es normal pero temeroso, pesimista, sensible a las críticas, o requerir, por ejemplo, de reafirmación constante. Siempre necesita apoyo. O sea, muy normal, pero necesita que le apoyen constantemente. Coloquialmente, no técnicamente,
podríamos hablar de dos tipos de personas en términos muy generales. Las personas esponja, es decir, las personas que sufren por lo que me pasa a mí, por lo que te pasa a ti, por lo que pasó el otro día, por lo que va a pasar mañana y por lo que está pasando en el otro lado del mundo, son sufridores, son esponja. Y las personas, digamos, impermeables, que les resbala todo, que no se preocupan por nada. Por tanto, en esos dos grandes tipos de personas, las primeras, las esponjas, son vulnerables a sufrir fibromialgia o, en general, síndrome de dolor nociplástico crónico. Algunos dolores generalizados crónicos más frecuentes entre los nociplásticos, es decir, de causación y de fisiopatología desconocida, tenemos la boca ardiente, de la que luego comentaremos algo. Muchísima gente tiene el síndrome de boca ardiente, de quemazón, urente en la boca. El síndrome de intestino irritable, que lo tiene también muchísima gente. El dolor lumbar crónico, que no es debido a una hernia, sino sería neuropático, a una lesión, sino sería también de causa conocida. Por supuesto, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y otras cosas. Como los dolores neuropáticos, alternativamente hay muchos otros. Se ha sugerido, y esto se ha comentado antes en la introducción por las autoridades, que podría haber, porque esto es una sugerencia, no es una hipótesis fundamentada, pero no es un hecho científico irrefutable, que pueda haber, que seguramente hay un síndrome de sensibilización central. Este síndrome de sensibilización central quiere decir que soy más sensible si lo padezco que tú, si no lo padeces, a determinadas enfermedades que podrían no ser para ti y serlo para mí. Síndrome de piernas inquietas, muchísima gente lo tiene, trastorno temporomandibular, con o sin boca ardiente, migraña, cefaleas tensionales, sensibilidades químicas múltiples, lo que se llama coloquialmente latigazo, tengo tendencia al latigazo cervical. Todo este conjunto de síndromes heterogéneos pueden tener en común, se ha sugerido, una sensibilidad central aumentada. Los problemas emocionales no específicos relacionados incluyen ansiedad, crisis de ansiedad, decaimiento. El síndrome de fatiga crónica, llamado también técnicamente encefalomielitis hemiálgica. Muy bien. El síndrome de fatiga crónica es un síndrome a diferenciar, muy parecido a la fibromialgia, pero diferente. Coloquialmente la gente te dice, yo tengo un síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Puedes tener las dos cosas, pero ya es raro tenerlas. En fin, pero para mí son sinónimos. Para mí son sinónimos, pero no son sinónimos. Uno es el síndrome de fatiga crónica, otro es la fibromialgia. El síndrome de fatiga crónica, tras muchos años de investigación, como con la fibromialgia, no se ha encontrado explicación causal, terapéutica ni fisiopatológica. Y como la fibromialgia debe considerarse que es psicosomático porque no somos capaces de explicarlo mejor de otra manera. Los principales síndromes del síndrome de fatiga crónica son todos estos que veis aquí. Los que más nos pueden afectar a nosotros en esta presentación son el insomnio, el deterioro de la memoria, la fatiga persistente, tanto después de un esfuerzo como la fatiga después de un descanso. Me levanto cansado, dicen algunas personas. Pueden tener síndrome de fatiga crónica o no, pero es un síntoma característico. El cansancio a esfuerzos moderados, a esfuerzos intensos. Falta de atención, falta de concentración. Como vemos, hay un popurrí de síntomas que se solapan con los síntomas típicos de la fibromialgia. Técnicamente, el síndrome de fatiga crónica está reconocido como enfermedad o como trastorno dentro de la categoría de otros trastornos del sistema nervioso y, técnicamente, síndrome de fatiga crónica es igual, idéntico o equivalente a síndrome de fatiga postviral. Si decimos a un supuesto síndrome a un sujeto afecto de síndrome de fatiga crónica, pero tú has tenido alguna infección, yo no. Pero, el síndrome de fatiga crónica equivale a decir síndrome de fatiga postviral. Por tanto, tenemos que discriminar que es un síndrome del que no conocemos nada de su fisiopatología, del que es un síndrome de fatiga crónica o del que es otra cosa. Este síndrome de fatiga puede presentarse de diversas formas según las personas y de
desde el punto de vista terapéutico, lo habitual es tratar aquello que sea más prevalente, más perturbador, más distorsionador del funcionamiento normal de la persona. Por tanto, vamos a procurar que el sujeto tenga vida social, a redistribuir las tareas para no tener grandes concentraciones de esfuerzo que produzcan un agotamiento desmedido, actividades de relajación. Cada persona podemos preguntarle qué haces para relajarte, qué haces para distenderte después de un día de trabajo, de un día de cansancio, de un día de fatiga, y por supuesto evitar actividades intensas que suelen acumularse y que pueden propiciar un cansancio excesivo. Pero luego hablaremos un poquito de esto si nos da tiempo. Hay que tener cuidado con que en el síndrome de fatiga crónica, como también en la fibromialgia, es decir, con dolores nociplásticos persistentes y crónicos, pues porque el dolor es a menudo un síntoma del síndrome de fatiga crónica también, pues se asocian cantidad de pseudomedicamentos y pseudointervenciones de distinto tipo que se proponen como favorecedoras de la energía, la vitalidad, la salud, etc. Y hay que tener mucho cuidado porque la vulnerabilidad de las personas afectadas del síndrome de fatiga crónica, como también de la fibromialgia y de en general otros dolores nociplásticos, es elevada a las pseudoterapias. Tenemos también otro síndrome que hay que diferenciar si es una fibromialgia, si es un síndrome de fatiga crónica y si tiene un trastorno de distrés corporal. Así como la fibromialgia es una enfermedad catalogada como reumatológica, el síndrome de fatiga crónica como otra enfermedad neurológica no clasificada en otra parte, el trastorno de distrés corporal es un trastorno mental y hay que diferenciarlo de los demás. Es parecido, pero no son iguales. Las características más destacables del síndrome de distrés corporal es que presenta síntomas corporales. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la espalda, tengo dolores múltiples. Afecta a múltiples cavidades orgánicas. Se acompaña de una observación exhaustiva de los síntomas. Puedo tener dolor de rodilla, pero hay vida además de mi dolor de rodilla. Si solo hablo de mi dolor de rodilla, es que tengo dolor de rodilla, pero estoy obsesionado con mi dolor de rodilla. Puedo tener dolor de rodilla y no obsesionarme, y puedo tenerlo y obsesionarme. Por tanto, hay una atención excesiva a los síntomas, no se alivia con las intervenciones médicas de distinto tipo y que hacen los pacientes con trastorno de estrés corporal, pues manifiestan de forma persistente los síntomas que no se alivian con nada, actúan, van a cantidad de especialistas de distinto tipo y siguen quejándose de lo mismo porque a pesar de múltiples intervenciones no hay remedio o alivio para sus síntomas. Los síntomas pueden ser múltiples generalmente, pero también pueden ser únicos, porque el trastorno de estrés corporal no es fibromialgia y por tanto puede afectar a una cavidad del cuerpo o a varias. Y en general el síndrome de estrés corporal, como la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, que son parecidos pero distintos, afecta al funcionamiento integral del individuo. Referido a la fibromialgia en concreto, los principales síntomas son, recordar esto, transversales, palabreja que ya se ha dicho antes. ¿Qué quiere decir que un síntoma es transversal? Quiere decir que es síntoma de muchas o posibles enfermedades, no de una. Si yo estoy cansado, puedo tener un síndrome de fatiga crónica, pero puedo estar cansado porque he corrido una maratón. Tengo estrés o distrés, puedo tenerlo porque tengo un disgusto, me han puesto una multa o porque tengo un síndrome de distrés que hemos dicho antes. ¿Qué es lo más característico de estos síntomas transversales que tiene la fibromialgia? Mareos, rigidez muscular, contracturas de varios grupos musculares, problemas de concentración. Estamos hablando de síntomas que tienen una cierta connotación psicológica. Y otros que ya hemos comentado específicamente cuando no se trata de dolores generalizados, sino dolores más localizados, el síndrome de boca ardiente o de boca seca o el dolor mandibular o temporomandibular. También son bastante comunes y ya no son generalizados, sino específicamente son nociplásticos pero localizados. En la fibromialgia lo que vemos que es característico es
una palabreja que es alodinia, que significa que estímulos que normalmente no producirían dolor, por ejemplo, una palmadita, a mí me producen dolor. Por lo tanto, se puede decir que yo tengo alodinia si una palmadita, el roce de una pluma me produce dolor. Es que me has hecho daño. Bueno, te he saludado, pero no, me has apretado mucho. No es que te haya apretado mucho, es que tu sensibilidad para la presión de manos es excesiva. Por lo tanto, cefalea tensional, es habitual encontrar este síndrome de hiperalgesia, los trastornos urinarios. Voy al servicio 40 veces, tengo necesidad de orinar, pero bueno, no tienes nada. Y luego te he dicho que estás bien, pero yo tengo que tener algo porque no paro de tener molestias. Por tanto, es habitual tener dolores localizados y ser dolores nociplásticos o no neuropáticos o no de causa física reconocida, identificada. La fibromialgia ha recibido distintos nombres, antes se llamaba fibrositis o fibromiositis, y es de todos los síndromes nociplásticos el más prevalente. Puedo tener otros, pero lo esperable es que sea una fibromialgia, porque es lo que hay. El dolor nociplástico puede formar parte de un dolor, de un síndrome doloroso conocido al que superponerse o al que adherirse. Puedo tener una fractura que me duele mucho y tener un síndrome nociplástico que afecta a cantidad de cavidades del organismo y que no tiene nada que ver con mi fractura. Pero puedo tener fractura también. Dependiendo del paciente, los componentes más nociplásticos o neuropáticos, es decir, más desconocidos o conocidos etiológicamente, causalmente, pues pueden ser más prominentes. Bien, en particular, el síndrome de boca ardiente, que hemos dicho antes, es más habitual o esperable en mujeres posmenopáusicas y tiene muchas manifestaciones clínicas, pero lo normal es que sea una afección local que no podemos explicar porque no es debida a quimioterapia o a radioterapia, que puede inducir una boca ardiente o sequedad excesiva, pero que no la tiene. Cuando vemos una persona que se queja de multitud de efectos secundarios que no reconocemos como verosímiles o cantidad de quejas que no somos capaces de identificar, podemos hablar de que sufre hipocondriasis. Si su temor es excesivo, es crónico, es irreversible al razonamiento, es irreversible a las exploraciones, es irreversible a los tratamientos y genera una preocupación excesiva, generalmente a tener una enfermedad grave o una enfermedad mortal. Esto es la hipocondría, que es de nuevo un trastorno mental, no así la fatiga crónica o la fibromialgia, pero la hipocondría como el síndrome que hemos descrito antes son enfermedades mentales o trastornos mentales. Esta hipocondría, esta preocupación excesiva por la salud y que es irreductible a cualquier exploración y razonamiento, pues se expresa en preocupación excesiva por el cuerpo, en consultas médicas repetidas, en exámenes y exploraciones exhaustivas, públicas, privadas. No me hacen caso aquí, voy a tal sitio, me han hecho una resonancia, pero me tienen que haber hecho una resonancia con contraste, porque no me han hecho sin contraste, y es inabacable, inabordable en la persona que sufre hipocondría el poder dejarle tranquilo. No hay exploración o médico capaz de tranquilizar a un hipocondríaco. A veces, paradójicamente, se da lo contrario, y en vez de acudir a 1000 médicos para que me diagnostiquen lo que sé que tengo y que no me lo han descubierto, ocurre lo contrario. Sé que tengo algo, pero no quiero ir al médico porque si voy seguro que me diagnostican que tengo el cáncer, que es justamente lo que no quiero tener, pero que probablemente es lo que tengo. O sea, se produce la evitación en vez de la sobreutilización, paradójicamente. La fibromialgia, como se ha dicho por los estudios introductorios de esta jornada, tiene un predominio femenino indudable. Digamos que, por decirlo en líneas muy generales, de cada 10 fibromiálgicos, 9 son mujeres. Por tanto, hay una diferenciación por sexo
que no comprendemos bien, que no podemos explicar. Bien, esta diferencia por sexo, que es lo que nos dice el empirismo, la realidad que observamos, las consultas médicas, los diagnósticos que se formalizan regularmente, es cuestionada por algunos, pero es cuestionada, en mi opinión, más bien ideológicamente que basada en hechos, porque los hechos dicen 9 de cada 10 fibromialgicos son mujeres, pero siempre hay alguien que dice, no, eso del dimorfismo es un supuesto, es una suposición ideológica y es una suposición machista, pero eso no es así. Bueno, las mujeres tienen cáncer de ovario, los hombres tienen cáncer de próstata, porque somos diferentes. ¿Qué ocurre con los tratamientos psiquiátricos y psicológicos que son muy presentes? Ya hemos dicho que la influencia en la salud mental es considerable y son muy frecuentes en las personas con fibromialgia o con síndrome de fatiga crónica. Primero, hay que decir que la actitud terapéutica por parte del facultativo que sea puede ser muy variada. Los hay proclives, los hay empáticos, los hay cercanos y los hay distantes, negadores o negacionistas, y por lo tanto es enormemente variada. Los tratamientos está comprobado que tienen que ser multidisciplinarios por lo que ya hemos dicho, porque intervienen factores biológicos, factores sociológicos, factores laborales, factores situacionales, factores económicos, etc. Y como ya hemos dicho antes, solamente repetirlo muy brevemente, hay que tener cuidado con las pseudoterapias. Pseudoterapias, bien sea físicas, este producto va muy bien para darte energía, para quitarte las molestias, y pseudopsicológicas, es decir, pseudoterapias. Esta terapia de tal tipo, de tal cosa, de tal... Pero eso, ¿quién más aparte de ti y de tu escuela fomenta o favorece que esa pseudopsicoterapia sea eficaz? No, eso no es reconocida, pues si no es reconocida es una pseudoterapia. ¿Qué quiere decir? Tratamientos no validados científicamente. ¿Pero me es eficaz a mí? Sí. Puede ser eficaz una pseudoterapia, pero no es un tratamiento validado empíricamente. Es decir, no es un tratamiento del que puede decir que es el responsable de tu mejoría si lo hubiera. ¿Por qué? Porque no está demostrado. Para mí sí, pero no está demostrado. Las intervenciones psicológicas pueden ser de muchos tipos y hay multitud de gente. La demanda de intervenciones psicológicas es inmensa. Ya puede ser ya puede tener una demencia senil, quiere ir al psicólogo, ya puede tener un traumatismo de cualquier tipo, quiere ir al psicólogo, porque parece que si va al psicólogo es menos grave que si va al psiquiatra. ¿Qué ocurre? Que las intervenciones psicológicas, que no deben ni sobredimensionarse ni infravalorarse, pueden ser debidas o pueden ser realizadas por el amigo, el compañero, el padre, el familiar, el marido, la mujer, etcétera, etcétera. No tienen por qué ser intervenciones psicológicas hechas precisamente por un psicólogo clínico. ¿Pueden ser hechas por un psicólogo general? Pueden ser hechas, pero no por un psicólogo clínico. Un psicólogo de salud puede, pero no es necesario que sea una psicoterapia reglada hecha por un psicólogo. Recordemos al respecto que a menudo desde perspectivas psicologistas, es decir, donde todo tiene una explicación psicológica, que son también bastante frecuentes, pues si yo tengo dolor generalizado crónico difuso es porque tuve un trauma cuando era niño, porque me pasó Recordemos que hice el conocimiento científico. Yo me remito, mi eje es el conocimiento científico. Que las relaciones causales en ciencia son probabilísticas. No puedo decir, yo tengo esto porque me pasó esto. Aquella bofetada que me dio mi padre cuando era pequeño me traumatizó para toda la vida. Esa es tu opinión, que puede ser, es respetable, pero no es un hecho indubitado. Por tanto, cuidado con que confundamos la probabilidad de que sea así o la posibilidad de que sea así con la certeza de que fue así. En el dolor generalizado difuso crónico primario es habitual que haya intervenciones psicológicas de eficacia y efectividad no probada, como puede ser la relajación, la hipnosis, técnica de condicionamiento instrumental, técnica de aceptación y compromiso, escritura emocional, etc. Es interminable. Cuidado, porque las personas con fibromialgia, las personas con síndrome de fatiga crónica son especialmente vulnerables. ¿Y qué ocurre con las unidades del dolor? Las unidades del dolor a menudo tratan pacientes con fibromialgia y en las unidades del dolor hay médicos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales y hacen lo que pueden,
pero los resultados de las unidades del dolor son poco mensurables. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo más dolor que tú o menos dolor que antes, ¿cómo lo mido eso? Es mi interpretación o mi respuesta a un dolor, llamémosle X, que ahora es mayor o menor, pero el dolor puede ser el mismo, pero mi respuesta al dolor puede ser diferente. ¿Por qué? Porque mis circunstancias son diferentes. El dolor es el mismo, objetivamente, pero mi respuesta al dolor puede ser diferente. Por lo tanto, la posibilidad de atribuir resultados en las intervenciones psicológicas en las unidades de dolor es difícil. Y en conclusión, se considera que el resultado beneficioso o positivo de las intervenciones psicológicas depende más del paciente que de la intervención. Si necesita escucha, necesita consejo, necesita hablar, necesita decir, eso, si es satisfecho, es más importante que la técnica o la estrategia psicológica, terapéutica que se haya utilizado. ¿Y qué ocurre con los tratamientos psiquiátricos? Bueno, el psiquiatra, como sabéis, puede practicar la misma psicoterapia que el psicólogo, pero además puede dar medicamentos que ayuden a sobrellevar algunos síntomas específicos dolorosos. Aquí abajo tenemos los analgésicos que no necesitan prescripción facultativa y luego puede prescribir, como los médicos de las unidades de dolor, tratamientos más específicos para aliviar el dolor. Y pueden prescribirse medicamentos para combatir o ayudar a combatir la ansiedad, estado de ánimo decaído, etc. Cosa que no pueden hacer otros profesionales, sobre todo si son psicólogos. En síntesis, para el dolor primario, sobre todo si es crónico generalizado, serán de ayuda las intervenciones o tratamientos. Las intervenciones pueden no ser tratamientos, pueden ser tratamientos que sean multidisciplinarios, es decir, psiquiátricos, psicológicos y de otro tipo. Lo que es importante en el abordaje de la fibromialgia y de la fatiga crónica es que la aproximación interpersonal del facultativo, del familiar, del allegado, del compañero, del que escucha, del observador, sea empática. Ese es un punto clave para el resultado beneficioso de la intervención, que sea medicamentosa, psicológica, coloquial, amable, cariñosa, etc. Empatía. Es importante señalar que el dolor sobre todo si es primario, es decir, de causa desconocida, no es patrimonio, no es exclusiva, no está dentro del ámbito concreto de ninguna especialidad, ninguna disciplina, ningún campo en concreto es el responsable del dolor. Es una pluriintervención de muchos campos. Respecto a la gravedad de la fibromialgia, pues teniendo en cuenta que intervienen factores psicológicos que afectan a la salud y que afectan a la salud mental o que no afectan, pero que pueden ser rasgos prominentes que condicionan determinadas vivencias, aunque no tenga uno un trastorno, puede tener un rasgo preocupador, como hemos dicho antes, que hace que me obsesione más sin llegar a tener un trastorno hipocondríaco por tener dolor que este otro que tiene el mismo dolor, pero que es más tranquilote que yo. En la gravedad clínica de la fibromialgia, los factores de la salud mental, como la ansiedad, el estado anímico y el dolor, la vivencia de dolor catastrófico, pueden ser más relevantes que la intensidad que ya hemos dicho que es subjetiva, necesariamente subjetiva, del dolor. Es que yo tengo más dolor que tú, o tienes menos resistencia que yo a la misma intensidad de dolor. También es característica en la fibromialgia la fatiga. Hay que diferenciarlo del síndrome de fatiga crónica, pero a menudo decir, tengo síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Bueno, una cosa o la otra, como decíamos antes. Los síntomas cognitivos, psicopatológicos, somáticos múltiples es habitual que acompañen al trastorno. La etiología de la fibromialgia es desconocida. La fisiopatología sigue siendo incierta a día de hoy. Lo que sí que sabemos es que no hay evidencia de inflamaciones o de lesiones tisulares, de lesiones estructurales, de lesiones orgánicas que digamos, claro, es que tienes una neumonía, por eso tienes dolor de pecho. No encontramos cosas parecidas.
Es un trastorno, pues, de regulación del dolor que nos remite nuevamente al síndrome de sensibilización central que hemos dicho varias veces y los ponentes anteriores. Este síndrome de sensibilización central está presente, por supuesto, en la fibromialgia y lo que viene a significar es que hay una hipersensibilidad al dolor. Por tanto, no es que tenga más dolor que tú, es que soy más sensible a la misma intensidad de dolor que tú. Lo que viene a significar este síndrome de sensibilización central es que la persona que lo padece magnifica las causas que pueden ocasionar dolor, pero que no tienen por qué causar dolor, pero para mí causan dolor porque tengo el síndrome y para ti no, porque no tienes el síndrome de sensibilización central. En cualquier caso, se habla de que existiría una hiperexcitabilidad neuronal que subyace al síndrome de sensibilización central, común a múltiples enfermedades y trastornos, entre los que se incluye la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Bien, unas palabritas, no sé cómo vamos de tiempo, ya poco tiempo, nada, 5 minutos, vale. Pues unas palabritas sobre la bioética relacionada con la fibromialgia. ¿Y qué tiene que ver la bioética? Bueno, vamos a ver. La bioética implica que hay un encuentro médico-enfermo, médico-paciente, y que ese encuentro depende del médico y del paciente. Y puede haber un encuentro o puede haber un desencuentro. Y eso va a influir en el resultado terapéutico. Es que Pepito es muy buen médico, es que mi empatía con él y de él conmigo es muy buena, lo cual no quiere decir que sea efectivamente un figura, pero para mí es el mejor de todos, empatía. Es importante también, desde el punto de vista bioético, la legitimación del trastorno de la fibromialgia. La fibromialgia, como se ha repetido antes, hasta hace poco ni existía, ahora la tiene un montón de personas, sobre todo del sexo femenino. Por lo tanto, tenemos la característica de que es una enfermedad real, no es una enfermedad ficticia, no es una enfermedad imaginaria, no es una enfermedad mental. Es una enfermedad real en la que no sabemos qué es la causa ni por qué presenta lo que presenta, pero la categoría reconocida internacionalmente es de enfermedad real. Tan verdad es que yo tengo fibromialgia como tú tienes una artrosis. La persona con fibromialgia es una persona que vive su enfermedad y cada persona va a vivir su enfermedad de manera distinta, o sea que la vivencia de la enfermedad, sea fibromialgia, sea fatiga crónica, sea reumatismo articular agudo, sea cualquier otra cosa, es enormemente diferente, como enormemente diferentes somos las personas. Recordemos, referente a la bioética, que dijo la ministra Carmen Calvo hace unos años, cuando decía que como el dinero público no es de nadie, pues cualquiera puede tener acceso o debe tener acceso al dinero público. No es de nadie o es de todos, no es exactamente lo mismo. Si es de todos, tengo que ver dónde se gasta mi dinero. Si es de nadie, yo quiero tanto dinero como tú y tengo tanto derecho a tener una pensión de incapacidad como tú porque tienes un cáncer y yo tengo una fibromialgia. Vamos a especificar un poco más sobre el tema. La fibromialgia en sí no es una discapacidad, aunque genera discapacidad. Y la discapacidad puede ser grave en más de un 50% de las personas formalmente diagnosticadas de fibromialgia. Formalmente diagnosticadas quiere decir que no deben ser diagnosticadas por el vecino de al lado ni por el médico de cabecera, sino por el reumatólogo, ya que es una enfermedad reumatológica, como ella tiene una psicosis, pero lo ha dicho un psiquiatra, no lo ha dicho Pepito. Bueno, tendrá que decirlo un psiquiatra. Pues tengo una fibromialgia, tendrá que decirlo un reumatólogo, pero eso no sucede muy a menudo. Los síntomas más discapacitantes de la persona que tiene fibromialgia pues es la fatiga intensa, el sueño, alteraciones del sueño, vértigos, hipersensibilidad al ruido, a la luz, etc. Y generalmente se acompaña la fibromialgia de una discapacidad funcional que puede o no correlacionarse con una incapacidad laboral. Es importante señalar que la fibromialgia es, como hemos repetido varias veces, en sí mismo un trastorno y no una enfermedad, un trastorno consecuente a otro, ni un síntoma, es un trastorno. Así es reconocido como tal por la Clasificación Internacional de Enfermedades. Bien, puede suceder que algunos fibromiálgicos o muchos pidan un certificado de discapacidad
Bueno, esto es otra cosa. Los certificados de discapacidad, yo puedo tener una discapacidad, pero puedo no ser acreedor de un certificado de discapacidad. Pero yo tengo tanta discapacidad como tú o más. Bueno, eso tendrá que decirlo el Centro Base de Atención a las Personas con Discapacidad, que está compuesto por médicos, psicólogos y otras personas. Y puede ser que tú sí, tú no, tú más, tú menos, pero yo tengo tanto dolor como tú y estoy tan enfermo como tú. Bien, pero el conjunto del equipo de evaluación decidirá. Recordemos que las incapacidades pueden ser temporales o permanentes y, al respecto, aunque sea un poco crítico sobre el tema, pues los fibromialgicos padecen una discapacidad verdadera, real, pero hay multitud que no tienen esa discapacidad, pero que quieren aprovecharse de que otros la tienen y, por tanto, yo tengo el mismo derecho que tú a tenerla. Pero tú tienes una discapacidad funcional tan grande como la mía, a ver si cuela. ¿Qué pasa? Que las unidades de valoración, los equipos de valoración y orientación tienen que ser restrictivos. Y son restrictivos siempre en las grandes invalideces o las invalideces totales, pero pueden ser perfectamente compatibles con invalideces parciales. Me limitan, me condicionan, me restringe, pero no me impide una función laboral determinada. Bien, esto es por si os interesa a los que pueden interesar la presentación, lo que tiene que hacer, cómo se deben realizar los trámites para obtener una pensión de incapacidad. Muchas gracias.